421 y el 422. El 421 hace referencia al matrimonio en artículo de muerte, ¿sí? Dice, el oficial público puede celebrar matrimonio con prescindencia de todas o de algunas de las formalidades de la sección primera, cuando se justifique que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con certificado médico, y donde no lo hay, con la declaración de 2 personas. Acá, esta no es una novedad, porque existía el matrimonio en artículo de muerte, pero lo que ha cambiado respecto del código vigente es que en el código vigente el oficial público era imperativo que se dé el matrimonio. Acá dice que lo puede celebrar, como que queda, es facultativo del oficial público ir o no ir, o prescindir de las formalidades de la sección primera, y en caso de no poder hallarse oficial público encargado de registro civil, el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la celebración haciendo constar las circunstancias mencionadas en el artículo 420, incisos, acepción del inciso F, y remitirla al oficial público para que la protocolice. Y la otra modalidad extraordinaria es el matrimonio a distancia, ¿sí? Dice, el matrimonio a distancia es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente en el lugar en que se encuentra ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este código, en las normas de derecho internacional privado. O sea que acá estamos en una circunstancia donde la persona que va a contraer nupcias no está presente, sino que está ausente en otro país, ¿sí? No la ausencia que nosotros conocemos, sino la ausencia estando en otro país, y debe expresar su consentimiento personalmente en el lugar en que se encuentra ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este código, en la norma de derecho internacional privado. Esto nos remite a 2 artículos que están mucho más adelante en el código, que son los artículos 2623 y 2622, que es la parte de derecho internacional privado, que ahora está al final del código. Hizo lo siguiente: matrimonio a distancia. Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para obtener matrimonios del lugar en que se encuentra. La documentación que acredite el consentimiento del ausente solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de la fecha de su otorgamiento. El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste consentimiento que proporciona el acto. O sea que... Hola, perdón, ¿qué tal? No hay problema. Entonces, estas son normas de derecho internacional privado donde un contrayente va ante la autoridad pública competente que autoriza los matrimonios y expresa su consentimiento. Esto conforme al artículo 2123. Pero ¿qué podría ocurrir? Que el lugar donde expresa su consentimiento no acepte el matrimonio igualitario como tenemos nosotros acá. Entonces, a ese problema se aplica la solución del 2022, que dice: la capacidad de la persona para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas en que se rigen. Entonces, la idea es que, como se va a regir por la ley nacional el matrimonio, y acá está permitido, en principio no tener impedimento en obtener el consentimiento en otro país. Bueno, el tema de la prueba es muy sencillo. El artículo 423 establece que el matrimonio se prueba con el acta de celebración, su testimonio o copia certificada, copia o certificado, o con la libreta de familia, ¿sí? Cuando haya imposibilidad de reunir alguna de esta documentación, cuando exista imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios justificando esa imposibilidad. O sea, primero está siempre la prueba documental y después habrá prueba supletoria. Pero lo más interesante de esto es que la posesión de Estado
por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la observancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser negada contra la existencia del matrimonio. O sea, siempre la ley está a favor del matrimonio cuando hay cuestiones de índole administrativo o fácticas que indiquen lo contrario, ¿sí? En materia de nulidades, acá también tenemos que hacer referencia al concepto que vimos hace poco, en el sentido que como acto jurídico puede estar viciado de nulidad por los elementos que vimos al comienzo. ¿Recuerdan? El error, la violencia, el dolo, el error en cuanto a la identidad y el error en cuanto a las cualidades, ¿verdad? Pero la ley distingue dos tipos de nulidades. Dice el artículo 424, nulidad absoluta. Dice, es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con algunos impedimentos establecidos en los incisos A, B, C y D, A, B, C, D y E del artículo 403. O sea, el tema del parentesco, el tema de la afinidad, el tema del hermano o bilateral, unilateral y el tema del ligamen, obviamente, y el tema de la afinidad. Son esos supuestos, la nulidad va a ser absoluta y la nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y porque podían oponerse a la cesión del matrimonio. O sea, aquellos legitimados que se pudieron oponer y no lo hicieron, la oposición rige hasta que se cese el matrimonio. De la oposición del matrimonio en adelante, ese legitimado también puede pedir la nulidad del matrimonio, que va a ser absoluta en los supuestos de estos incisos, ¿sí? Y si hay una nulidad absoluta, también va a haber una relativa, porque dice, la nulidad es relativa cuando el matrimonio está celebrado con el impedimento establecido en el inciso F del artículo 203, ¿sí? El inciso F, si mal no recordamos, para no estar en memoria y equivocarnos, el inciso F hace referencia a tener menos de 18 años, en función de la edad, ¿sí? Y también es relativo el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso G del 403, que es el tema de la salud mental. ¿Está bien? O sea que, como estos artículos referidos a la nulidad relativa tienen o tienden a preservar el derecho del afectado, si el afectado lo admite o lo consiente, la nulidad no es relevante. ¿Está bien? En cambio, la nulidad absoluta no admite consentimiento, no se puede purificar el acto que está viciado, con lo cual la nulidad absoluta no admite ningún tipo de solución en ese aspecto. El tema de la nulidad matrimonial, sobre todo cuando... el supuesto de la nulidad matrimonial, es muy importante el tema de la buena fe, ¿sí? Y acá también la buena fe, como es un requisito específico, la buena fe la viene estudiando casi desde el comienzo del código, después aparece también en la parte contractual, ¿sí? Pero acá hay una buena fe relativa al matrimonio, porque dice el artículo 427, la buena fe, desde el punto de vista matrimonial, estamos en una definición específica de buena fe para el matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia o error de hechos excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero. O sea que hay una definición específica de buena fe, y acá aparece una palabra, esta es una diferencia, porque el código, cuando habla de error, habla de error excusable. Esa circunstancia ya había dejado de ser contemplada para los actos jurídicos, ¿sí? Acá se mantiene el concepto de error excusable y contemporáneo a la celebración del matrimonio, sobre el impedimento, o sea, es el desconocimiento. La buena fe, desde ese punto de vista, implica la ignorancia o error de hecho excusable y contemporáneo a la celebración del matrimonio sobre el impedimento para circunstancias que causan la nulidad. O sea que tiene que haber una ignorancia o error de hecho excusable, ¿sí? Pero debe ser contemporáneo a la
celebración del matrimonio. Y en los artículos que siguen, el 428, el 429 y el 430 hacen referencia a qué pasa si los dos tienen buena fe, si uno solo tiene buena fe o si los dos son de mala fe, porque hay circunstancias distintas, ¿sí?